El niño señaló el terreno baldío y dijo, aquí vive alguien. ¿Y cuando lo desenterraron? Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relax mientras miran. Las palabras se reproducían en la pantalla, pero nada en la escena era relajante. El terreno baldío al final de Pine Avenue parecía una fea cicatriz, una herida olvidada en las afueras del pueblo. Durante años se había dejado pudrir, hormigón agrietado, maleza arañando la tierra, tablones rotos y cristales dispersos. Nadie se acercaba. No por voluntad propia. Pero allí, bajo el sofocante calor de la tarde, un niño pequeño permanecía congelado al borde del aparcamiento. Inmóvil. Como si tuviera los pies pegados al pavimento. Sus ojos, abiertos y atormentados, no parpadeaban. Su nombre era Simón. 7 años. Cabello negro enredado y sin lavar, piel pálida y gris enfermiza por la desnutrición, ojos tan oscuros que parecían carbón humeante. Simón. Ven aquí. ¿Qué haces? Una voz de mujer rompió el pesado silencio. Sandra, maestra voluntaria del refugio Hope Haven, corrió a su lado, con la respiración agitada y el corazón intranquilo. Tomó su pequeña mano, estaba helada a pesar del sol abrasador. Pero Simón no se movió. Ni siquiera parpadeó. Después de un largo momento, susurró, tan suavemente que ella tuvo que inclinarse para poder captarlo. ¿Alguien vive aquí? Oí una respiración. A Sandra se le heló la sangre. Recorrió con la mirada el terreno desolado, solo rocas, maleza y basura. El sol caía a plomo. El viento agitaba la hierba muerta. No hay nadie aquí, cariño, dijo con dulzura, acariciándole el hombro. Probablemente te lo imaginaste. Anda, hace demasiado calor para estar aquí fuera. Pero Simón no se movía. Sus ojos permanecían fijos en el suelo sin vida, como hipnotizado por algo que solo él podía ver. Sandra finalmente lo apartó, sintiendo su piel erizarse por la inquietud. No era la primera vez que Simon hacía algo así. Simon había estado viviendo en la calle desde que su madre murió de una sobredosis. Su padre, un alcohólico violento, había sido arrestado 3 meses antes. Simon fue encontrado vagando solo y llevado a Hope Haven, un pequeño albergue en las afueras de Springfield, donde voluntarios como Sandra cuidaban de niños abandonados y desamparados. Pero Simón no jugaba con los demás. No reía ni hablaba mucho. Apenas hablaba. En cambio, se acurrucaba en los rincones, murmurando para sí mismo. Y, sobre todo, deambulaba, siempre hacia el mismo lugar, el terreno baldío. Todos los días. Horas a la vez. Permanecer inmóvil. Los otros niños susurraban al respecto, asustados. Algunos decían que el lugar estaba embrujado, había ocurrido un asesinato allí, mucho antes de que nacieran. Pero Simon no tenía miedo. Se sentía atraído. Esa tarde, de vuelta en el refugio, Sandra se reunió con los demás voluntarios en la pequeña sala de descanso. El aire era denso y el ventilador de techo zumbaba. Simon estaba en el aparcamiento otra vez, dijo Sandra con voz tensa. Dijo que alguien vivía allí. Oyó una respiración. Jason, uno de los voluntarios de mayor edad, se rió entre dientes. Tal vez piensa que hay un tesoro enterrado ahí fuera. No, negó Sandra con la cabeza. Hablaba en serio. Y estaba asustado. Vamos, solo es un niño, añadió Lucy, restándole importancia. El trauma les trastoca la cabeza. Probablemente todavía esté procesando todo lo que pasó con sus padres. No es solo un trauma, insistió Sandra con voz más aguda. Simon no inventa cosas para llamar la atención. Él es diferente. Algo anda mal. Jason se encogió de hombros. Me parecen alucinaciones. Les pasa a los niños que han pasado por lo mismo que él. Pero Sandra no dijo nada más. Se le revolvió el estómago. Sabía lo que veía en los ojos de Simon, y no era un niño buscando atención. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sandra se quedó hasta tarde. Se sentó sola en el escritorio metálico, hojeando el delgado expediente de Simon. Nacido en Springfield. Madre fallecida por sobredosis. Padre encarcelado por agresión. No hay parientes conocidos.
Una nota médica. Breve. Apenas una ocurrencia tardía. Posible trastorno de ansiedad. Requiere evaluación adicional. Se le encogió el pecho. Nadie había mirado bien a esta niña. No con atención. A la mañana siguiente, durante un paseo en grupo, Simon se quedó atrás otra vez. A Sandra se le encogió el corazón al verlo, solo, de pie frente al terreno baldío. Simón, llamó, conteniendo la respiración al tomarle la mano. No puedes estar aquí. No es seguro. Apenas movió los labios. No te preocupes. Volveré. No dejes de respirar. Se le erizó la piel. Había algo en su voz, algo hueco y antiguo. La mirada de Sandra recorrió la tierra yerma. No había nada. Nada más que rocas, hierbas y polvo. Pero aún así, ella también lo sintió. Algo andaba mal. Ella lo arrastró hacia atrás, pero la imagen de su pequeño y frágil cuerpo, parado solo sobre esa tierra agrietada, quedó grabada en su mente. Al final de la semana, los rumores sobre Simon se extendieron por el refugio como humo. Ese niño Simón está loco. ¿Oíste? Su padre estuvo preso, debe ser cosa de familia. Está oyendo voces. Probablemente también deba estar encerrado. El estómago de Sandra se revolvió. Cuando ella habló por él, la desestimaron una y otra vez. La líder del grupo, Diana, severa y antipática, se cruzó de brazos y dijo rotundamente: No tenemos tiempo para cuidar de lirios. Si está inestable, deberían trasladarlo a un centro psiquiátrico. Esa noche, Sandra encontró a Simon acurrucado en el rincón más alejado de la sala común. Se abrazaba a la cabeza y respiraba entrecortadamente. No había comido. No había dormido. Y él estaba dibujando. Papel tras papel. Trazos oscuros de lápiz. Una caja cuadrada bajo tierra. Agujeros de aire perforados a través de la tapa. El rostro de una mujer, ojos abiertos y boca torcida en un terror silencioso. Sandra se arrodilló a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. Simón, ¿qué es esto? ¿Por qué dibujas esto? Su voz tembló. Está bajo tierra, susurró. La oí respirar. Pero ahora es débil. A Sandra se le erizaron los pelos de los brazos. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, Sandra tomó su decisión. Ella estaba parada en la estación de policía, agarrando los dibujos de Simon como si fueran un salvavidas. Necesito presentar un informe, dijo con urgencia al cansado oficial de turno. Creo que podría haber alguien enterrado vivo. El oficial, Michael, parpadeó, aturdido por el turno nocturno. Señora, ¿qué? Un niño del refugio, Simón, oyó respirar desde abajo. Dibujó esto. Extendió los papeles ante él, con manos temblorosas. Sé que parece una locura. Pero no miente. Necesito que alguien lo revise todo. Michael se frotó los ojos mientras hojeaba los toscos dibujos. Un ataúd. Agujeros de aire. La mirada frenética de una mujer. Señora. He oído todas las historias del libro. Los niños dicen cosas. Amigos imaginarios. Fantasmas. No puedo enviar una unidad por esto. Por favor, suplicó Sandra. Al menos revísalo. Y busca a la persona desaparecida, Martha Jenkins. Desapareció hace 10 días. Era enfermera del St. Mary's. Los ojos de Michael se agudizaron ligeramente. Martha Jenkins. Sí, insistió Sandra. La cronología encaja. Las voces, la respiración, podría ser ella. El oficial dudó. El peso de los dibujos parecía ahora mayor en sus manos. El recuerdo de aquel caso sin resolver le asaltó la mente. Miró a Sandra, su rostro pálido, su voz temblorosa, y algo en su convicción lo hizo detenerse. De acuerdo, dijo en voz baja. Enviaré a alguien. Él aún no lo sabía. Pero cuando la primera pala tocó la tierra al final de Pine Avenue, todo cambiaría. ¿Y si sigue viva? ¿Y si tenemos la oportunidad de salvarla? Michael dudó, indeciso.
Finalmente, con un profundo suspiro, cogió el teléfono y llamó a su superior. Menos de 30 minutos después, el teniente Richard, un hombre severo y de mirada penetrante de unos 50 años, salió de la comisaría y fijó su mirada fija en Sandra. ¿Eres tú quien hace el informe?, preguntó secamente. Sí, respondió Sandra con voz apresurada pero firme. Creo que hay alguien enterrado vivo en el terreno baldío cerca del refugio Ope Haven. Todavía aferrada a los dibujos de la niña, se los entregó. Richard examinó cada dibujo en silencio, con expresión indescifrable. Entonces preguntó abruptamente, ¿sabe la niña que dibujó esto algo sobre la desaparición de Marta? Sandra negó con la cabeza. No. No ve las noticias. Nunca les contamos esas cosas a los niños. Por un tenso momento, Richard no dijo nada. Luego, espetó una orden a los oficiales que estaban cerca. Prepara una unidad. Estamos revisando ese terreno ahora mismo. Michael parpadeó con incredulidad. Teniente, ¿no es esto solo la imaginación de un niño? La voz de Richard bajó, fría y deliberada. Si puedes dormir esta noche sabiendo que existe la posibilidad de que alguien esté enterrado vivo y no hayas hecho nada, quédate aquí. Yo no puedo. Una hora después, vehículos policiales, equipos de rescate y voluntarios llegaron al terreno baldío. El suelo estaba seco y sin vida, y el viento levantaba polvo en el aire frío. Simon estaba detrás de Sandra, con sus grandes ojos clavados en la tierra, y sus pequeñas manos temblando. ¿Estás seguro de que está aquí?, preguntó Richard. Simon asintió débilmente, señalando un punto sin dudarlo. Justo aquí. Aquí es donde lo oí más claro. Richard dio la señal. Las palas golpearon la tierra endurecida. El aire se hacía más denso con cada raspado, con cada palada. Parecía surrealista, un equipo entero persiguiendo las palabras de un niño de 7 años con solo unos dibujos a crayón como prueba. 30 minutos después, la pala del oficial Julian golpeó algo sólido. «Hay algo aquí», y gritó. El equipo avanzó más rápido, con la adrenalina al máximo. Las manos trabajaban a un ritmo frenético hasta que, por fin, emergió una tosca tapa de madera, con la superficie rayada y astillada, y con pequeños orificios de ventilación apenas visibles bajo la tierra. Richard se arrodilló y presionó su oreja contra la madera. Un suspiro. Débil. Tan débil. Pero estaba allí. Hay respiración, susurró Richard, palideciendo. Dios mío. Muévete. Jadeó Michael, presa del pánico. Los rescatistas cavaron más rápido, abriendo la tapa. Debajo yacía el cuerpo frágil y cubierto de tierra de una mujer, demacrada, magullada, con la respiración entrecortada y superficial, con las extremidades encogidas como las de un animal herido. Dios mío, dijo Julián con voz entrecortada. ¿Está viva? ¿Camilla? ¿Ahora? Ladró Richard. Mientras el equipo se apresuraba, Sandra se volvió hacia Simon con voz temblorosa. ¿De verdad la escuchaste? La voz de Simón era apenas un susurro. Lo oí. Hace días. Está muy débil ahora. Tenía miedo de que dejara de respirar. Marta Jenkins fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Springfield. Su cuerpo presentaba hipotermia, respiraba con dificultad y su vida pendía de un hilo. Los médicos trabajaban con urgencia. En una conferencia de prensa, el médico jefe, el doctor Steven, habló con gravedad. Si hubiéramos llegado tan solo un día después, ella no habría sobrevivido. Los forenses confirmaron lo que todos temían, Marta llevaba más de 9 días enterrada viva. Una herida en la cabeza, probablemente un traumatismo contundente, la dejó inconsciente mientras estaba encerrada en la caja. Sus uñas rotas y las marcas de garras en las paredes de madera revelaban el resto de la historia de terror. Dentro de su ropa rasgada, los investigadores encontraron fibras y pelos inusuales. Las pruebas de laboratorio los vincularon con un solo hombre, George Adams. George Adams, es paciente del hogar de ancianos psiquiátrico St. Mary. Historial de trastorno obsesivo sexual. Condena por violación. Liberado discretamente tras 5 años, ha vivido aislado desde entonces. ¿Por qué no lo investigaron cuando Marta desapareció por primera vez?, preguntó Sandra. Michael miró hacia abajo,
avergonzado. Le había enviado cartas extrañas a Marta antes, pero no le dieron importancia. Nada evidente. Y las cámaras de seguridad del parque no funcionaron esa noche. El rostro de Richard se endureció. Lo perdimos. Se inició una cacería humana de inmediato. 2 días después, encontraron a George escondido en una casa en ruinas a 5 kilómetros de la escena del crimen. No opuso resistencia. Permaneció sentado tranquilamente, pálido y con los ojos hundidos, como si la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor no lo afectara en absoluto. George Adams, dijo Richard con frialdad, estás arrestado por el secuestro e intento de asesinato de Martha Jenkins. George sonrió. Una sonrisa fría y distante. Ella no me amaba, murmuró con aire soñador. Pero bajo tierra no podía irse. Podríamos estar juntos. Ella me amaría. La voz de Richard se quebró por el disgusto. La dejaste morir. Perforé agujeros, susurró George en voz baja. Todavía respiraba. Habría regresado. Mientras se llevaban a George, todavía murmurando delirantemente, el horror de su retorcida fantasía pesaba sobre todos. Pero en medio de la avalancha de noticias, titulares y entrevistas, la verdadera historia comenzó a desvanecerse. Simón. El niño que escuchó un susurro que nadie más creyó. El niño que salvó una vida. Nadie pronunció su nombre. En el refugio Hope Haven, Simon se convirtió en el blanco de rumores. Ese niño es realmente raro, murmuró Katerina Hasson. Sí, se burló Hasson. ¿Oíste voces bajo tierra? ¿Dibujaste ataúdes? ¡Qué cosa más espeluznante! Lucy sonrió y su voz tenía un tono cruel. Quizás le trajo mala suerte. Desde que llegó, todo le ha ido mal. Las palabras dejaron cicatrices invisibles en la mente de Simon. No dijo nada. Siguió dibujando imágenes más oscuras y extrañas. Ataúdes. Ojos abiertos y fijos. Y una y otra vez. No dejes de respirar. No dejes de respirar. A Sandra le dolió el corazón al ver los dibujos. Luchó por él. Les dijo la verdad al personal del refugio, que Simón era la razón por la que Marta estaba viva. Pero en una tensa reunión de personal, Diana, la administradora de rostro frío, la interrumpió. No podemos tener aquí a un niño con un comportamiento psicológico anormal, dijo Diana bruscamente. Está molestando a los demás. Salvó la vida de alguien, respondió Sandra. No hay pruebas, respondió Diana con frialdad. Los niños con traumas suelen imaginar cosas. Delirios. Fantasías. Es lo típico de los libros de texto. Otros asintieron. Hasson añadió sombríamente. Sinceramente, empiezo a pensar que este chico podría perder la cabeza algún día. Es peligroso. Sandra apretó los puños hasta que sus uñas mordieron la piel. ¿Enviarías a un niño a un hospital psiquiátrico, solo porque los adultos se niegan a creerle? La risa de Lucy era cruel. Los adultos creen en la razón. No en las tonterías de las películas de terror. Sandra estaba sola. Esa noche, Simón desapareció durante horas. Sandra lo encontró en el viejo terreno baldío. Estaba sentado en la oscuridad, con las rodillas pegadas al pecho. «¿Estás oyendo algo otra vez?», susurró suavemente. La voz de Simón se quebró. «No. Ya no oigo nada». Sus ojos, grandes y angustiados, reflejaban un pánico más profundo que el miedo. «Tengo miedo. Ya no la oigo respirar». Sandra lo abrazó y lo sostuvo cerca mientras él temblaba. A la mañana siguiente, llegó Thomas, un funcionario de bienestar infantil. Revisó el expediente de Simon con el ceño fruncido. Inestabilidad familiar. Padre encarcelado. Madre fallecida por sobredosis. Historial traumático. Ahora, dibujos. Alucinaciones. Trastornos del comportamiento. No está delirando, dijo Sandra con firmeza. Le salvó la vida a una mujer. Salió en todas las noticias. Thomas miró hacia arriba, escéptico. No hay evidencia clínica de eso.
Lo que veo es un niño gravemente traumatizado que presenta signos de psicosis temprana. Simón estaba sentado solo en la esquina, dibujando. Solo otra vez. El mundo dispuesto a olvidarlo. De nuevo. Y Sandra se dio cuenta, con un escalofrío, de que el verdadero peligro no eran los monstruos que estaban ahí fuera. Era la ceguera dentro de las personas más cercanas a él. Thomas rió suavemente, sus ojos llenos de implicación. Puede ser, dijo, pero, en teoría, veo a un niño en riesgo de desarrollar graves problemas psicológicos. Nuestro protocolo es internarlo en un centro de salud mental de baja seguridad durante 3 meses para su evaluación. No, objetó Sandra con fuerza, con una voz que cortaba el aire. Simon no es una rata de laboratorio. A continuación se oyó la voz de Diana, fría y distante. Así lo dictan las normas, Sandra. No tenemos los recursos para gestionar un caso tan complejo. En la esquina, Simon se quedó paralizado, con los ojos vidriosos por el miedo, aferrándose con fuerza a su dibujo arrugado de la vieja caja de madera. Su voz salió como un susurro entrecortado, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Quieren llevarme, señorita Sandra. La última persona con la que hablé fue ella. Después de eso, nadie me escuchó. Sandra se arrodilló frente a él y lo atrajo hacia sí, apretando sus brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. Estoy aquí, susurró con fiereza. No dejaré que te lleven tan fácilmente. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, un profundo temor la invadió. Sabía que no podía luchar contra el sistema sola. Si nada cambiaba, se llevarían a Simon, lo arrancarían del único lugar que conocía, lo encerrarían en habitaciones frías y estériles donde desconocidos diseccionarían su mente con listas de verificación y términos clínicos. Afuera, Springfield hervía bajo el duro sol, pero dentro del corazón de Sandra se avecinaba una tormenta, oscura, pesada, implacable. A la mañana siguiente, antes de que el amanecer pintara el cielo sobre los tejados calcinados de Springfield, Sandra se paró una vez más frente a la comisaría. Esta vez, llevaba algo más que desesperación. Traía los dibujos de Simon, su informe médico, el informe sobre la desaparición de Marta y los hallazgos forenses recién publicados. Esta vez, estaba decidida a hacer ruido, porque si no lo hacía, Simon desaparecería y gente como George seguiría escondiéndose en las sombras. Michael estaba de guardia, todavía con la mirada aturdida. Al verla, gimió. ¿Otra vez tú? ¿Y ahora qué? ¿Terminaste la investigación?, preguntó Sandra, mirándolo fijamente. Necesito saber cómo arrestaron a George, que confesó y si todo está relacionado con el caso de Marta. Michael dijo. Lo arrestamos. Lo confesó todo. Estamos preparando el caso para el tribunal. ¿Qué más quieren? No es suficiente. Espetó Sandra, poniéndole el dibujo a Simon en las manos. Este chico escuchó una respiración subterránea. Salvó a Marta. Y ahora lo van a encerrar en un centro psiquiátrico. ¿De verdad vas a permitir que eso pase? Michael arqueó una ceja, confundido. Justo entonces, Richard entró. Había estado escuchando desde el pasillo. Avanzando, su voz era tranquila pero firme. Tiene razón. Ese niño fue la clave. Sin él, no habríamos salvado a Marta. El corazón de Sandra dio un salto. Entonces ayúdame a evitar que se lleven a Simón. Richard dudó y luego dijo en voz baja. No tenemos autoridad sobre salud mental ni servicios sociales. Pero puedo redactar un informe. Confirmaré que el testimonio del niño fue crucial. ¿Podría ayudar? Sandra asintió, su gratitud era palpable. Incluso una pizca de esperanza importaba. Mientras tanto, en el Hospital Central de Springfield, Marta Jenkins abrió lentamente los ojos tras más de 10 días en estado crítico. El doctor Steven estaba cerca, ofreciéndole una amable sonrisa. Señorita Jenkins, dijo en voz baja. Acaba de volver del borde de la muerte. La voz seca de Marta sonó áspera. ¿Cuánto tiempo? Más de 10 días, respondió Steven. Te enterraron vivo. Pero alguien te oyó respirar. Tienes mucha suerte. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Quién? Susurró. ¿Quién me encontró?
Un niño, dijo Steven con una leve sonrisa. Un niño que te oyó respirar bajo tierra. Las lágrimas brotaron de los ojos de Marta y sus labios temblaron. Un niño, me salvó. De vuelta en Opehaven, la situación se estaba complicando. Diana había tomado una decisión. Firmó los documentos para trasladar a Simon a un centro psiquiátrico. Thomas llegó con los archivos y la documentación oficial. Sandra protestó, con la voz aguda y desesperada. Tengo una declaración de la policía. Simon no sufre delirantes. Es especial. Pero no está loco. Thomas meneó la cabeza, frío e impasible. Respeto tus emociones, pero esta es una decisión profesional. El niño necesita una evaluación psicológica exhaustiva. No para andar por ahí escuchando cosas invisibles. Simón permaneció en silencio en un rincón, aferrado a su viejo dibujo, con los nudillos blancos de miedo. Los susurros a su alrededor, reales o imaginarios, se hacían cada día más fuertes. Es peligroso, murmuraron algunos. Quizás sabe demasiado. Quizás ahora quieran silenciarlo. Sandra apretó los puños. La furia ardía en sus ojos. Esa noche, incapaz de soportarlo más, Sandra tomó una decisión. Sacó a Simon a escondidas y lo llevó al hospital. Si Marta pudiera conocerlo, si la gente pudiera ver la verdad, lo entenderían. Tenían que hacerlo. Cuando entraron en la habitación del hospital, Marta seguía pálida, aún débil, pero sus ojos se iluminaron al ver al pequeño. Simon se quedó paralizado, demasiado asustado para moverse. Esa es la persona que salvaste, susurró Sandra suavemente, empujándolo hacia adelante. La voz de Simón era apenas audible. Tú seguías respirando. Lo oí. Tenía miedo de que te detuvieras. Las lágrimas corrían por el rostro de Marta. Extendió la mano hacia él, temblorosa pero firme. Gracias, susurró. Estoy viva gracias a ti. Los ojos de Simon brillaron, y por primera vez en días, sus labios se curvaron en una frágil sonrisa. Sandra se volvió hacia el doctor Steven con voz urgente. ¿Lo ves? Simon no se engaña. Este chico tiene algo especial. Steven asintió, con rostro serio. Escribiré un informe médico. No podemos permitir que un niño sea internado solo porque los adultos no lo comprenden. La esperanza floreció en el pecho de Sandra. A la mañana siguiente, regresó a Opehaven con un grueso expediente, declaraciones, informes médicos, todo lo que tenía. El corazón le latía con fuerza, pero su mirada era firme. El tiempo se agotaba. Diana estaba sentada en la sala de reuniones, con el plan de traslado de Simon ya sobre la mesa. Frunció el ceño en cuanto entró Sandra. ¿Estás aquí para bloquearnos otra vez? No, dijo Sandra con voz tranquila, dejando el expediente sobre la mesa. He traído pruebas. Jason, apoyado contra la pared, se burló. ¿Qué? ¿Ese Simón es psíquico o algo así? Sandra le lanzó una mirada fulminante y abrió el archivo. Este es un informe del doctor Steven, el médico que atendió a Marta. Esta es una declaración del teniente Richard. Ambos confirman que Simon fue la razón por la que Marta fue encontrada con vida. Lucy apenas miró los papeles. Me parece una locura. ¿Un niño que oye respirar bajo tierra? ¿Increíble? Sí, dijo Sandra con brusquedad. Pero es la verdad. Estamos a punto de enviar a una niña inocente a un manicomio porque nos da demasiado miedo aceptar algo diferente. Los ojos de Diana recorrieron el expediente con expresión ilegible. No niego lo que pasó, dijo con frialdad. Pero desde un punto de vista psicológico, el comportamiento de Simon sigue siendo anormal. Sandra exhaló, estabilizándose. Todos los niños aquí han sufrido algún tipo de daño. No podemos encerrarlos solo por miedo a lo que no entendemos. Thomas entró entonces con los papeles del traslado de Simon. Echó un vistazo al expediente, al principio indiferente. Pero al examinar los nombres y las firmas, su expresión cambió. ¿Confirmaciones oficiales?, murmuró. Quizás tengamos que reconsiderarlo. La expresión de Diana se tensó, pero no dijo nada. La habitación estaba en silencio. Mientras tanto,
Simon estaba acurrucado en su cama, agarrando con fuerza su dibujo, con la mirada perdida por el miedo. No le susurró nada a nadie. «¿Quieren llevarme?» «No quiero ir. Aún no he oído nada más». Un suave golpe. Sandra entró y se sentó a su lado. Su voz era suave, firme. «No te irás a ninguna parte. Te protegeré». Simón la miró y su voz apenas subía por encima del aliento. «En realidad». Sandra le agarró la mano. «Prometo». En otro lugar del hospital, Marta yacía despierta, pensando en Simon. El niño que la salvó. El recuerdo de ser enterrada, de su respiración desvaneciéndose, solo para escuchar la voz de un niño en la oscuridad, estaba grabado en su alma. Sabía que también debía ayudarlo. Esa misma noche, Richard leyó el mensaje de Sandra. Se quedó en silencio antes de volverse hacia Michael. «Ese chico no está loco», murmuró. Escuchó algo que ninguno de nosotros quería oír. Michael suspiró, frotándose la sien. «Todo esto está más allá de toda lógica». «Exactamente», dijo Richard con mirada firme. «Por eso tenemos que actuar». En Opehaven, Diana se reunió en privado con Thomas. «Ese niño está perturbando el grupo», dijo con frialdad. «Me preocupa la seguridad de los demás». Thomas dudó. El expediente seguía en su escritorio. La policía. El médico. La verdad. Finalmente, exhaló. Suspenderemos la transferencia. Pero si hay alguna otra señal de inestabilidad, no la ignoraré. Sandra sabía que solo había ganado una pequeña batalla. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Tendría que hacer mucho más para proteger a Simon. Esa noche, después de que todos se acostaran, Sandra permaneció en silencio en el terreno baldío. La brisa nocturna barría la tierra seca, cargada con el zumbido de los insectos. Cerró los ojos, recordando el momento en que Simón le había susurrado. «Está débil. Ya no oigo mucho». Un sentimiento extraño la invadió, algo parecido a la fe. En un mundo lleno de dudas, hay cosas que escapan a la comprensión, pero eso no significa que tengamos derecho a negarlas. Al día siguiente, Marta recibió el alta hospitalaria antes de lo previsto. Fue directamente a Opehaven para ver a Diana y Thomas. «Quiero ver a Simón», dijo Marta con voz firme. Diana frunció el ceño. «Tu salud sigue inestable». «Estoy viva gracias a ese chico», la interrumpió Marta. «Me da igual lo que piensen los demás. Necesito verlo». Thomas asintió en señal de acuerdo y permitió que Sandra sacara a Simon. Simón entró tímidamente en la habitación. Al ver a Marta, se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Marta caminó hacia él, con el rostro aún pálido, pero su mirada llena de calidez y gratitud. Se arrodilló, mirándolo directamente a los ojos. «Gracias», susurró. «Si no fuera por ti, no estaría aquí». La voz de Simón tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te oí. Tenía miedo de que dejaras de respirar». Marta sonrió suavemente, tomando la pequeña mano del niño. «Ya no tienes que tener miedo. Pero tienes que prometerme, que, digan lo que digan, nunca te consideres extraño o roto. Eres especial. Eres mi héroe». Sandra estaba cerca, sonriendo discretamente. Sentía como si un rayo de luz hubiera atravesado los largos y oscuros días. Pero ella sabía que las pruebas estaban lejos de terminar. La aparición de Marta en el refugio Opehaven desató una ola de controversia sin precedentes. Los medios de comunicación inundaron la zona. Cámaras, micrófonos y flashes se agolparon frente al pequeño refugio que antaño había sido un remanso de paz. Esa noche, las noticias se transmitieron en todas las principales cadenas del país, contando la historia de Marta, la milagrosa sobreviviente encontrada con vida después de 9 días enterrada bajo tierra. Pero lo que rompió el corazón de Sandra y Simón fue que el nombre de Simón nunca fue mencionado. El equipo de rescate de la policía de Springfield logró un milagro, dijeron los presentadores. Gracias al liderazgo decisivo del teniente Richard, la señora Marta Jenkins fue encontrada a tiempo. Ni una sola palabra sobre el niño de 7 años que había oído las débiles respiraciones, que había estado de guardia todos los días, susurrando a través de su miedo, un miedo que nadie jamás había creído.
En la sala común, los voluntarios miraban la televisión, disfrutando de la gloria de la ciudad. Lucy se burló. ¿Ves? Nadie menciona a ese niño loco. Los adultos se encargaron de todo. Jason la empujó con un codazo, sonriendo con suficiencia. ¡Qué buena jugada de los medios! No hay necesidad de promover tonterías delirantes. Sandra permaneció en silencio, observando cómo Simon se acurrucaba en un rincón, agarrando su dibujo arrugado, con la mirada vacía y los labios apretados, tragándose cada sentimiento. Diana entró, haciendo un breve anuncio. Escuchen todos. Mañana por la mañana, Simon será trasladado oficialmente al Centro de Evaluación Psicológica. Esta es la decisión final. Sandra se puso de pie de un salto y dijo con voz aguda. No tienes derecho a hacer eso sin consultar al doctor Steven o al teniente Richard. Los ojos de Diana se entrecerraron fríamente. ¿Crees que un par de firmas pueden ocultar la verdad? Espetó. Ese chico no es normal. Tenemos que proteger al grupo. Los demás voluntarios murmuraron en señal de acuerdo, sus miradas hacia Simon eran cautelosas y distantes, no veían a un niño, sino una anomalía aterradora. Esa noche, Sandra llamó a Richard en silencio y le contó todo. Tranquilo, dijo Richard por teléfono con voz profunda y firme. Ya voy. No dejaré que traten así a ese chico. Al otro lado, Michael agregó, señorita Sandra. Sé que esto suena extraño, pero créame, estamos de su lado. El corazón de Sandra se alivió un poco, aunque la ansiedad todavía se retorcía en su interior. A la mañana siguiente, justo a la hora prevista, llegó un vehículo de la Agencia de Servicios Sociales para recoger a Simon. Thomas abrió el camino, seguido de 2 agentes de paisano. Sandra abrazó a Simon con fuerza. El niño se aferró a su cuello, temblando. «¿De verdad me van a llevar?», susurró Simón con voz entrecortada. «No, no te preocupes», susurró Sandra, con la mirada fija en la puerta. En ese preciso instante, un coche de policía aceleró. Richard salió, seguido por Michael y Marta. Los ojos de Marta ardieron de furia en el momento en que vio la escena. «¡Alto!», ladró Richard con voz de acero. «Nadie se llevará a ese chico a ninguna parte». Thomas frunció el ceño. «Estoy siguiendo el protocolo. El niño necesita una evaluación». «No, no lo tiene», interrumpió Richard, levantando una carpeta. «Es una orden judicial oficial». Tras una revisión exhaustiva, las autoridades legales concluyeron que Simon no presenta signos de enfermedad mental grave y no necesita aislamiento ni vigilancia. El rostro de Diana palideció. Lucy y Jason intercambiaron miradas atónitas y desconcertadas. Marta dio un paso adelante, se arrodilló junto a Simón y tomó su mano suavemente, sus ojos brillaban con lágrimas. «Me salvaste», susurró. «Ahora yo te salvaré de este lugar». Sandra jadeó. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Marta la miró y luego miró a Richard. «Quiero adoptar a Simon», dijo. «Ya presenté la documentación oficial. Cumplo todos los requisitos. Protegeré a este niño. Le compensaré por todo lo que la sociedad le ha quitado». Thomas revisó los documentos y asintió levemente. «Todo está en orden. Si Marta lo adopta, Simon tiene derecho a irse de Ope Haven inmediatamente». Simon miró a Sandra con los ojos llenos de confusión y esperanza. Sandra se inclinó, lo abrazó fuertemente y susurró. «¿Quieres ir con ella?». Simón asintió lentamente, sus labios temblaban. «Sí. Quizás allí, nadie vuelva a intentar llevarme». Richard colocó una mano suave sobre el hombro de Sandra. «Esta es la mejor oportunidad que tiene ese chico». El grupo abandonó Ope Haven bajo la atenta mirada de los voluntarios. Lucy murmuró, «Veamos cuánto tiempo dura con su don de escuchar voces subterráneas». Jason se encogió de hombros. «Al menos ya no nos molesta». Sandra les dirigió una última mirada, la ira y el asco le hervían el pecho. Pero lo sabía, lo único que importaba ahora era la seguridad de Simon. El coche se alejó de Springfield en dirección a una zona suburbana tranquila. Marta se sentó al lado de Simón, sujetándole la mano con fuerza durante todo el camino. «Ya no tienes que escuchar al suelo», susurró Marta, con lágrimas deslizándose por sus mejillas.
Aquí solo oirás cosas buenas. Simón apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos lentamente. Por primera vez en meses, sintió verdadera paz. Pero en el fondo, Sandra sabía que los ecos de aquellos días oscuros aún no se habían desvanecido por completo. Unos días después de que Simon dejara oficialmente Hope Haven, el refugio se sentía más tranquilo. Pero en su lugar llegaron susurros, miradas de reojo y un escalofrío cada vez mayor por parte de aquellos alguna vez llamados voluntarios humanitarios. Durante una reunión interna, Diana estaba sentada a la cabecera de la mesa, sus dedos golpeando rítmicamente la desgastada superficie de madera y sus ojos afilados como espadas. Espero que después de este reciente incidente, dijo con frialdad, todos hayamos aprendido algo. No podemos permitir que casos de inestabilidad psicológica pongan en peligro la reputación de esta organización. Lucia sintió. Menos mal que ya no está. Los demás niños parecen mucho menos asustados ahora. Jason sonrió con suficiencia. Ese chico, seguro que está en algún sitio otra vez, escuchando rumores del subsuelo. Pero Sandra ya no estaba allí para responder. Había solicitado una licencia y se había trasladado oficialmente para apoyar a Marta y a Simon, dejando atrás la atmósfera tóxica de sospecha y miedo. Mientras tanto, Simon vivía con Marta en un pequeño apartamento en las afueras de Springfield. La casa era vieja pero limpia, llena de luz solar que entraba por las ventanas, muy diferente de la penumbra de Hope Haven. Aún así, las sombras del pasado se aferraban pesadamente a Simon. A menudo se acurrucaba en un rincón de su habitación, agarrando su manta, con sus grandes ojos mirando a través de la noche, susurrando. Me volverán a llevar. Sé que lo harán. Siempre lo hacen. Marta se sentaba a su lado, frotando suavemente su espalda, con su voz suave y cálida. Ya nadie te va a llevar. Este es tu hogar. Ahora estás a salvo. Pero Simón simplemente movía la cabeza, con voz temblorosa. No les caigo bien. Oigo voces del subsuelo. Todos tienen miedo. Marta se atragantó y lo abrazó con fuerza mientras las lágrimas caían de sus ojos. Escuchar eso no da miedo, susurró. Lo que sí da miedo es cómo los adultos intentan ignorar la verdad. En el hospital, el doctor Steven y Richard continuaron monitoreando silenciosamente la situación desde lejos. Ambos lo sabían, el público no estaba preparado para aceptar la extraña historia de un niño que había escuchado la respiración de alguien enterrado vivo. Solía pensar que estas cosas solo pasaban en la ciencia ficción, dijo Michael una noche, negando con la cabeza. Pero ahora, tengo que creerlo. La voz de Richard era baja y firme. A veces los niños ven lo que los adultos tienen demasiado miedo de reconocer. Y en el fondo, ambos lo sabían, la historia de Simon estaba lejos de terminar. Pero incluso mientras Marta y Simon intentaban establecerse en una vida tranquila, la desinformación y la opinión pública comenzaron a distorsionar su historia. Los titulares de los tabloides difundieron rumores crueles. Mujer con problemas mentales recibe la custodia de su hijo. Una mujer que sobrevivió a un entierro vivo ahora vive con un niño con problemas. Los chismes corrían más rápido que la verdad. Los juicios susurrados resonaban por todo el vecindario. Escuché que ese niño puede oír cosas bajo tierra. ¿Y vive con esa tal Marta? ¡Qué raro! Una mañana, mientras Marta llevaba a Simon al supermercado, un grupo de mujeres de mediana edad lo señalaron y susurraron. Simon apretó la mano de Marta con fuerza, con la mirada fija en el suelo y los labios temblorosos. Estoy bien, le susurró Marta suavemente, pero le dolía el corazón. En su nueva escuela, las cosas no iban mucho mejor. Aunque a Simon lo habían asignado a una clase pequeña, sus compañeros mantenían las distancias. Algunos niños susurraban a sus espaldas. ¿Es ese niño loco? Oí que hablaba con fantasmas. Simón se retiró a un rincón del aula, observando en silencio a los demás reír y jugar afuera. Solo otra vez. De vuelta en casa, Marta estaba sentada frente a su computadora, revisando un sinfín de comentarios de odio en redes sociales. Se mordió el labio, conteniendo la ira, sabiendo que combatir los prejuicios sociales nunca sería fácil. Esa noche, Sandra vino a visitarnos y trajo suministros y algunos documentos para Simón. No te dejes llevar por esas tonterías, dijo Sandra con dulzura. La lengua de la gente es veneno. Marta suspiró.
Estoy acostumbrado, pero me temo que Simon no podrá soportar la presión. Sandra miró a Simon, que estaba sentado en silencio en el suelo, dibujando. En el papel había líneas desordenadas, rostros con los ojos muy abiertos, un ataúd bajo tierra. Estará bien, susurró Sandra con voz suave pero firme. Estaremos aquí para él. Pero esa misma noche ocurrió algo terrible. Un grupo de desconocidos arrojó pintura roja y piedras a las ventanas de Marta, gritando. ¡Raros! ¡Saquen a ese niño enfermo de aquí! Marta entró en pánico, aferrándose a Simon con fuerza mientras el miedo le inundaba los ojos. Sandra llamó rápidamente a Richard. En 10 minutos, llegó una patrulla. Richard salió con el rostro destrozado por la furia. ¿Quién carajo hizo esto? Los vecinos se habían reunido, pero nadie le sostuvo la mirada. Nadie se hizo responsable. Richard ordenó que se revisaran las cámaras de seguridad cercanas, pero los vándalos habían sido cuidadosos, se taparon las caras y no dejaron ningún rastro. Simón tembló y susurró. «Quieren llevarme otra vez. Todos me odian». Richard se arrodilló y colocó una mano firme sobre el hombro de Simon. «Escúchame, Simón. No hiciste nada malo. La gente teme a lo que no entiende. Pero yo te entiendo. Y te protegeré». Los ojos de Simon brillaron. Por primera vez, hubo un destello de esperanza. Pero en el fondo, el miedo no lo había abandonado del todo. 3 semanas después, el juicio de George Adams comenzó oficialmente en el Tribunal Provincial de Springfield, atrayendo una atención mediática sin precedentes. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban, con cámaras y micrófonos apuntando a cada rostro. El público exigió justicia, ver finalmente al hombre que había enterrado viva a una mujer responder por sus crímenes. Marta se sentó en la primera fila, agarrando con fuerza la mano de Simon. El niño había adelgazado, pero su mirada ya no parecía vacía. En cambio, había una disposición tranquila y firme para afrontar lo que vendría después. Richard y Sandra estaban sentados cerca. Richard se inclinó y murmuró. «Hoy paga». Marta miró a Simón con voz tierna. «Ya no tienes que tener miedo. El hombre malo será castigado». Las puertas de la sala se abrieron de par en par. George fue escoltado adentro, con las manos esposadas y la mirada perdida. Ya no parecía tan desquiciado como el día de su arresto. Ahora, simplemente estaba destrozado. Pero cuando su mirada se encontró con Marta y Simon, la comisura de su boca se torció, un extraño destello de sonrisa. «Aún estás vivo», murmuró. Los ojos de Marta se congelaron. Apretó la mano de Simon con más fuerza. El juicio comenzó. El fiscal presentó la evidencia completa, la propia confesión de George, evidencia física de la escena, muestras de cabello, hilos de tela que coincidían con los de su antigua casa, marcas en el ataúd de madera, informes forenses sobre el frágil estado de Marta al ser rescatada. Cada detalle pintaba la misma imagen. George había planeado el secuestro y el intento de asesinato con una obsesión deliberada y retorcida. La defensa alegó débilmente la enfermedad mental, pero no pudo refutar el puro cálculo detrás de las acciones de George. Cuando fue llamado a testificar, George se puso de pie, con la voz plana y vacía. Solo quería que se quedara bajo tierra. Para que no pudiera volver a dejarme. La sala del tribunal cayó en un silencio escalofriante. Simón se estremeció. Marta lo atrajo hacia sí y le susurró. «Está bien. Ya no puede hacerle daño a nadie». El fiscal concluyó. Las acciones del acusado no solo constituyen una grave violación de la ley, sino también un crimen de lesa humanidad. Solicitamos la pena máxima, 30 años de prisión sin libertad condicional. Los jueces deliberaron. Cuando el presidente del tribunal pronunció el veredicto, su voz fue firme e inquebrantable. El tribunal condena al acusado, George Adams, a 30 años de prisión por secuestro, intento de asesinato y otras circunstancias agravantes. Se revoca todo derecho a la libertad condicional. La sala del tribunal se llenó de susurros. Marta exhaló, finalmente, sintiendo un gran alivio. Richard asintió y los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Se llevaron a George a rastras. Su mirada vacía no se apartó. Sus últimas palabras resonaron por toda la habitación. Bajo tierra,
ella me pertenece. Pero ya nadie le creyó. La cobertura mediática fue implacable, pero esta vez, el nombre de Simon ya no quedó oculto. Decenas de artículos elogiaron el niño que escuchó un grito de ayuda, el niño que salvó una vida, el niño que inspiró una ciudad. Esa noche, en el pequeño apartamento de Marta, la televisión transmitió un reportaje especial. Gracias a la valentía y la habilidad única del joven Simon, Marta Jenkins fue rescatada milagrosamente tras 9 angustiosos días de estar enterrada viva. Esta historia, que antes se creía imposible, nos recuerda que no debemos juzgar lo que no entendemos. A veces, son los niños quienes ven la verdad con mayor claridad. Simon se sentó en el sofá, con los ojos muy abiertos y los labios moviéndose suavemente. Me mencionaron. ¿De verdad? Marta lo abrazó con calidez y le dijo con voz suave. Ya lo saben. Ya no eres el niño abandonado. Sandra entró en la habitación sosteniendo una pila de papeles oficiales. La adopción está formalizada, anunció en voz baja. A partir de hoy, Simon es legalmente tu hijo. Simón se quedó paralizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de incredulidad, de sanación. Esa noche, antes de acostarse, Marta besó a Simón suavemente en la frente. Ahora, susurró, ya no tienes que escuchar bajo tierra. Aquí, solo oirás amor. Simón cerró los ojos y su voz apenas era audible. Ya lo oigo, y no para nunca. Afuera de su ventana, la ciudad de Springfield bullía con su vida cotidiana. Pero dentro de ese pequeño apartamento, la paz había regresado. El amor había llenado cada rincón, sellando la puerta de aquellos días oscuros y dolorosos. Esta historia nos recuerda que ser diferente no es algo a lo que temer. A veces, es el mayor regalo. Los niños con almas sensibles pueden percibir lo que los adultos, nublados por el juicio o la incredulidad, a menudo pasan por alto. La sociedad debe aprender a escuchar, apreciar y proteger a esos espíritus vulnerables, en lugar de apresurarse a etiquetarlos y condenarlos. Porque cuando la confianza y el amor se dan en el momento oportuno, ocurren milagros. Milagros que salvan vidas y sanan heridas profundas. Si esta historia te conmovió, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo historias que nos recuerdan, nadie debe ser ignorado. Nos vemos pronto de nuevo.